Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por continuar con esta alternativa que es el matutino de nosotros. Vamos a recibir inmediatamente, Rosa María, a nuestro primer invitado. Así es, un invitado de marca mayor, ¿verdad? Así Claro es. que sí, es miembro de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana, encargado de la Comisión de Formación en Valores del Partido de la Liberación Dominicana y es secretario general también del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el señor Lidio Cadet. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias del alma, Rosa, Francis, Ángel, amigos y amigas televidentes que se están dignando ver y escuchar este programa. Doy gracias a Dios porque logré llegar sano, sin ningún tipo de problema, atravesando un poco la capital. Sí. Y yo sé que este programa va a resultar beneficioso para el pueblo dominicano, no en lo que, porque yo lo haga, sino porque Dios así lo tiene establecido. Ay, ¿Cómo está todo, Lidio? ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida, fuera del poder político que representaron cerca de 20 años, dirigiendo los destinos de la cosa pública, el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo se siente ese Lidio Cadet que uno conoció desde la juventud y que asumió ese liderazgo desde la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana con tanto éxito? Yo realmente te lo digo con franqueza, me siento bien, porque Francis, Rosa, Ángela, yo tengo, tú lo sabes, porque conoce bastante de mi vida, yo la vida espiritual siempre estuvo en mi existencia. Sí. Es decir, yo antes de ingresar al PLD ejercí el sacerdocio. Exacto. Y por tanto tenía una práctica espiritual. Exacto. Y eso no lo he perdido. Qué bueno. Y cuando uno sabe que hay valores que trascienden lo que se puede medir y pesar, que decía Alexis Carrel, premio Nobel de medicina, dicen que el primer cirujano que logró el premio Nobel, porque siempre son médicos en investigación de otro tipo. Dice, las cosas que se pueden pesar y medir son menos importantes que aquellas que no se pueden pesar y medir. Así es. Entonces, la gente está aferrada a lo que los sentidos pueden capturar, Sí. las cosas externas, lo material, lo material. tener. Y la grandeza no está en el tener, sino en el ser, en lo que yo soy. Entonces, como tengo la firme convicción de que yo soy un ser imagen de Dios, porque así lo dice Dios mismo. Entonces, eso me da mi fuerza para que en las dificultades, en el éxito, en el fracaso, en la salud, en la enfermedad, yo pueda sostenerme y hacer todo lo que tengo que hacer para hacer el aporte positivo a mi país. Ese afán del dominicano, que yo creo que no es un afán del dominicano, es como el mundo que ha ido cambiando enormemente, ¿no? Pero ese afán en el ámbito nuestro, por tener, por el vehículo, por el reloj, por el celular último modelo, y por todas esas cuestiones, todos esos bienes materiales, no proviene quizás del mismo sector político nuestro. No tiene que ver con la actitud que ha estado asumiendo de arrogancia algunos sectores políticos nacionales. Es una gran pregunta, por supuesto, pero te voy a decir, y yo sé que contaré con tu comprensión y la del equipo formidable que constituye este programa, tiene mucho vuelo. Mira, es un asunto del ser humano en general. Exacto. La cuestión está en que yo siempre digo que el ser humano es como una mesa que tiene 3 patitas. La parte física, la parte mental y la parte espiritual. Y como ustedes saben, la física cuántica, que es el más alto nivel de la ciencia, dice que nosotros los seres humanos, dice la ciencia, la física cuántica, que es la responsable de alrededor del 30% del PBI mundial, su descubrimiento. Dice que nosotros somos seres espirituales teniendo experiencia humana. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo que hace es centrarse nada más en las experiencias humanas, lo exterior, lo material, tener. Y eso produce el problema en el orden político, porque el político, si está en el poder,
¿Qué quiere? Tener más. Si es una potencia, invadir para tener más petróleo, como fue el caso de Irak, por ejemplo. Exacto. O sea, se inventaron de George Bush de que allí se estaban haciendo experimentos con bombas, para bombas nucleares, etc. La invadieron y ¿qué resulta? Que no encontraron nada de eso. Lo que buscaban en el petróleo de ellos, la riqueza, el tener. Entonces, eso que se da en el macro nivel, se da en el micro nivel también. Exactamente. Es decir, el ser humano va y entonces acaparar, tener. Entonces, nunca se sacia porque los deseos son insaciables. Mientras que el ser humano que centra su vida en el ser, en el servicio a los demás, en hacer que los demás se sientan bien con lo que tú dices, con lo que haces, con lo que piensas, eso posibilita que entonces ese ser humano va a ser un factor muy positivo para el engrandecimiento de su país. Trabajemos sin cesar para que lo que nosotros somos, amor, darnos a los demás. Porque el político tiene que darse sin esperar nada a cambio. Porque el pago grande de un político, de cualquier persona, es que cuando tú haces las cosas, produzca alegría en los demás. Y el amor se basta por sí mismo. Cuando yo amo, como el sol, ¿a quién discrimina el sol o el aire? Si pasamos 5 minutos sin aire, morimos. Así es. Y el aire es para todo, y entonces se nos sirve a todos. Sí, eso es lo que tenemos que hacer en la sociedad. A propósito, Lidio, ya para de mi parte concluir en esos aspectos que son tan interesantes en una vida por de supuesto. hoy tan dificultosa. Ahí es que voy, sí, así mismo, sí. Ese elemento espiritual que estás resaltando tiene que ver con la actitud de gozo y de placer que tú sientes y adviertes en las personas que lo cultivan a través del culto a la religiosidad. Yo advierto en esa gente que generalmente pertenece a sectores religiosos, yo en lo personal, advierto mucha paz, mucha tranquilidad, mucha felicidad, a veces con poca cosa, sin los bienes materiales que generalmente todos aspiramos y deseamos tener. Y tú adviertes que esa gente son felices, viven en paz con Dios, viven en paz y la reflejan. Tiene que ver ese fortalecimiento de la espiritualidad con esa actitud. Mira, si en este programa solo se hubiera planteado eso que tú estás planteando, estaría sumamente ya agradecido de haber cumplido con su misión. Porque ahí está, cuando yo sé que soy, ¿qué es lo que sucede? Yo soy un ser divino, yo soy amor. Porque el creador mío es puro amor. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que soy amor, tengo paz. Sí. Porque no voy a dañar a Ángel, no voy a dañar a Rosa, no voy a dañar a Francis, a Pedro, a María. Sí. Porque si lo daño, ya no estoy amando. Entonces la guerra se paralizaría, el hambre se paralizaría, porque si amamos no vamos a explotar a nadie. Exacto. Y vamos a trabajar por el bien común, Exactamente. el bienestar general. Ahí está la magia, pero no nos atrevemos a amar. Tenemos miedo a eso. Miedo, mucho temor. Tenemos sí. mucho temor a amar y entonces nos aferramos en el ego. Sí. No, hombre, soltemos el ego y amemos y transformaremos el mundo cambiando nosotros. Lidio, Qué Lidio. bien, qué bien. Todo eso es música para mis oídos y veo con admiración que vienes transitando desde hace mucho, desde que hiciste tu libro, vienes transitando ese proceso en que todo ser humano, ¿verdad? Debemos y nos llama para tratar de descubrir el propósito de nuestra vida. Me gusta todo lo que planteas en el matutino del país. ¿Cómo entonces, a través de eso que planteas, tú transitando en ese proceso de vida y a través de esa dependencia o esa instancia que ustedes han creado en el PLD, cómo se está traduciendo eso en lo que tiene que ver con la formación de ustedes políticamente? ¿Está retomando aquellos postulados que le dieron inicio, que formó parte de esa génesis maravillosa, que ustedes concitaron la atención del país, la atracción, la simpatía? ¿O lo han dejado todo? Porque ya se está diciendo que ustedes, hace mucho que se viene diciendo que ustedes se desvincularon, se divorciaron de esas prédicas y principios fundamentales. Lo primero, Rosa, es que puede ser que un conjunto de personas se desvincule, no el partido como tal. Siempre habrá gente que va a fallar. Es decir, tú recuerdas que Jesús tenía 12 nada más apóstoles. Uno le vendió
otro lo negó, y siendo Jesús Dios encarnado. Es decir, siempre habrá un grupo que va a fallar en todos los partidos. Porque, pero como unidad, ustedes como cuerpo, ¿han proyectado eso? No lo han no parecería. De todas maneras, cuando se forma la Comisión de Formación en Valores, yo lo digo en el libro que cuando yo agoté el segundo periodo de diputado, el siguiente eran 6 años. Y obviamente yo tenía, la encuesta me daba ganador de seguro en Santo Domingo Este, como una tercera. Entonces yo dije en el comité político, yo no me voy a repostular. Yo me quiero dedicar a la formación en el PLD. Entonces, pasó un tiempo, que no voy a explicar ahora porque no se trata. Pero logramos que el 11 de enero de este año, entonces se pudiera lanzar al país la Comisión de Formación en Valores que yo coordino, con la presencia de Monseñor Fausto Mejía Vallejo, con una conferencia que fue verdaderamente un néctar en la Casa Nacional del PLD. Entonces ahí congregamos toda la cabeza del partido. Claro, ustedes saben, cuando hay una coyuntura electoral, lo electoral absorbe, o sea, como que se traga todo lo otro. Pero nosotros incluso ahora ya tenemos en el comité político la propuesta para tener enlace de la Comisión de Formación en Valores en toda la provincia, y a partir de esa designación, entonces comenzar una coordinación de talleres, conferencias, etcétera, para que nosotros interioricemos cada vez más los valores. Porque si un partido no tiene como norte los valores, no tiene razón de ser. Ahora, Lidio, en los años viejos del PLD, los valores estaban sustentados en el pensamiento marxista y de liberación nacional. Ahora bien, en este momento, estos valores se sustentarían en cuáles prácticas ideológicas o ideales. ¿Serían sustentados en valores religiosos? Bueno, es decir, de estar en armonía con Dios. Sí, Ángel, esa es una gran pregunta. No, tú conoces la historia del PLD bastante bien. Sí. Pero no te quiero molestar con la pregunta. Sí, pero bien. De todas maneras, nosotros sustentamos esa Comisión de Formación en Valores en esos valores inherentes del ser humano, que son de la filosofía de todos los pensamientos espirituales del mundo, que son el amor, la verdad, la rectitud, la paz y la no violencia. Es decir, en esos valores nosotros sustentamos la Comisión de Formación en Valores. Y también hacemos uso de la ciencia, porque como tú sabes, la ciencia y la espiritualidad no se contradicen. No se contradicen en absoluto. Puede haber algunos científicos que tengan un punto de vista contradictorio, pero la ciencia más alta ahora es la física cuántica. Todo eso lo reconoce todo el mundo. Y esa física cuántica, con Einstein a la cabeza, dice que la espiritualidad es un camino que hay que transitar. O lo dice Niels Bohr, que es, como dicen, el sumo sacerdote de la física cuántica. Entonces nosotros hacemos una comunión entre ciencia y espiritualidad, porque la ciencia puesta al servicio del hombre, no de la ambición, del egoísmo, que crea entonces bombas destructivas, lanzan dióxido de carbono con toda esa fabricación que hacen de diablura, como diríamos. Sí. Entonces la planta absorbe el dióxido de carbono, pero cuando es demasiado, ya se le hace difícil que mediante la fotosíntesis eso lo aprovechen para el bien de la humanidad, la naturaleza. Entonces nosotros, Ángel, creemos que hay que, por eso esa pregunta me encanta. Yo digo este programa me hará más fuerte en mi servicio a los demás. Porque pocas veces gente que tiene el nivel de ustedes no se interesan por temas trascendentes. Por eso tenemos guerra y por eso tenemos tanto lío y tanto tollo. No damos en la diana, porque estamos más perdidos que el hijo del Inver en lo que tiene que ver con cómo hacer las cosas en beneficio. Entonces yo creo que esa Comisión de Formación en Valores tiene mucha trascendencia. Y el plan que tenemos, cuando yo hice mi discurso ese día, el del 11 de enero, es que los partidos políticos en general podamos asumir en nuestras organizaciones los valores como algo muy importante,
porque en el grado en que nosotros nos guiemos por valores, los resultados serán beneficiosos para el país y para el mundo. O sea que eso para mí es condicio sine qua non para hacer una política que valga la pena. Lidio, bueno, tenemos que aterrizar en honor a la verdad, esos son nuestros deseos, fortalecer esos aspectos y sería una meta extraordinaria, ¿no? Que anhelaríamos que la comunidad nacional y todo el colectivo mundial pudiera abocarse en algún momento en una reflexión en ese sentido. Pero tenemos una realidad en el ámbito local que tenemos que abordar. ¿Cuál es tu percepción con respecto a la situación actual que tiene que ver con el conflicto que tenemos en este momento entre el gobierno, el presidente Luis Abinader específicamente con respecto al gobierno haitiano, a raíz de la construcción que está llevando a cabo en el vecino país? Yo pienso que es un tema que, primero, es un problema que tenemos que buscar una solución, y la tiene, porque no hay problema que no tenga solución. Exacto. A mí me parece que el presidente Abinader ha sobredimensionado la situación de tal manera que se crean actitudes de irritación, y eso no es bueno. Exacto. O sea, un estadista siempre tiene que propiciar por todos los medios la paz, y más cuando somos dos países que compartimos una misma isla. Exacto. Yo recuerdo lo que hizo don Antonio en el 78-79. Don Antonio con una comisión del canciller y demás, Ramón Jiménez, hijo, se sentó con el canciller haitiano para el asunto de Río Pedernales y firmaron un acuerdo. Y entonces todavía hoy nos beneficiamos de los resultados de ese acuerdo haitiano y dominicano. Es decir, Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, el único socio con el cual la balanza comercial es favorable a nosotros. Entonces no puede ponerse en riesgo eso. Hay cientos de millones se están perdiendo actualmente. Un estadista previsor ve los acontecimientos en desarrollo, no le sorprenden. Exacto. Porque desde abril, desde el 21, ellos se reunieron y hay una declaración. Entonces, ¿por qué esperar una situación que se pueda tornar inmanejable? Entonces nosotros decimos que hay que tratar de que la comunidad internacional, sobre todo los que tienen más responsabilidad, como Estados Unidos, que invadió Haití, y nos invadió a nosotros también, Francia, que era su colonia principal, sacaron muchísimo beneficio, pero muchísimo beneficio. Entonces, esa potencia hay que decirle, ustedes, vamos a trabajar ahora, aprovechar dice que detrás de cada mal hay un miedo oculto. Aprovechar ese problema para entonces buscar una respuesta que dé como resultado una inversión importante de esos países que tienen mucho dinero y que mandan coartada para Ucrania o para todo eso. Se pudiera pensar, Lidio, perdóname que te interrumpa ahí, que ese asunto, ese conflicto dominico-haitiano, el presidente Abinader lo estaría utilizando para reposicionarse en el mercado electoral, por utilizar expresiones modernas. Sí, no, eso evidentemente que nuestro candidato, Abel Martínez, ha dicho que justamente está transitando ese camino. Y con un problema como ese, el universo dice, no lo use para cuestiones si tú lo haces con una actitud de desapego, de amor a que Haití y República Dominicana se hermanen y se quieran y se desarrollen de manera recíproca, si tú lo haces con esa actitud, el universo te va a ayudar en lo que sea. Pero con esa actitud, entonces, porque eso de poner ese aparataje militar, tanque y demás, y entonces para venderlo como si nosotros fuéramos unos bravucones. ¿Y su intervención ante la ONU? ¿Cómo usted la valoraría? No, todo lo que se pueda hacer para que la comunidad internacional intervenga y ayude, eso es favorable. Lo que nosotros objetamos es que en el nivel de la práctica aquí, en las relaciones con Haití, no se esté manejando con la destreza política estratégica
que requiere ese caso. Porque nosotros sabemos que Haití juega un papel importante en la economía de la República Dominicana. ¿Quiénes son los que están trabajando en el sector agropecuario? En la construcción. Entonces, cuando se desarrolla Haití, ellos se van a volver para su país. Ustedes no vieron que cientos se están volviendo para allá, porque nosotros preferimos allá. Por el miedo que tienen, dice, si hay un lío, sí, entonces vamos a pasar la de Caín aquí. Entonces, no hay que llegar a eso, sino llegar a tener la cabeza fría, porque uno tiene que tener cabeza fría y con un corazón ardiente de amor. ¿Se corresponde la construcción de un canal que incluso el gobierno haitiano atribuye al sector privado con el aparataje militar que se desplazó desde la capital hacia Dajabón? Claro que no, y además porque el presidente Abinader sabe que en Haití ahora no hay, es un estado fallido, no hay nadie que tenga control de nada. Entonces, que un grupo de empresarios que ya de alguna manera en ese diálogo del 21 estaban su nombre presente, porque ellos dialogaron. Sí. Entonces, ¿por qué tener que hacer ese despliegue tan desproporcionado en la frontera? Y entonces crean pánico. La gente no necesita que sus nervios se crispen, se exacerben. No. Propiciemos que la gente tenga el impulso necesario para tener la cabeza lista para resolver el problema y no crear problemas. Lidio, hablando de crispación, ¿cómo está la candidatura, las acciones, los trabajos propiamente ahí en el PLD de cara a elevarse con el, ¿verdad? Sí, bueno, Rosa, nosotros estamos en un buen momento. Te lo digo de corazón. De verdad. Porque yo recuerdo que en octubre del 20, cuando aquella andanada contra el PLD, no se podía casi ni salir a la calle. Porque el gobierno creó unas condiciones. Cuando nosotros estábamos dispuestos a conversar, incluso en medio de una crisis como la pandemia, el gobierno tenía que buscar, si había gente que había metido la pata de nosotros y de ellos, vaya usted a ver ahora, lo que sea, solamente el narco, lo gordo que es eso. Pues entonces tenían que meterle la justicia más adelante, pero nosotros ofrecimos. Y Abinader nos convocó y nosotros nos reunimos con Abinader tempranito. Estábamos dispuestos a colaborar, porque con una pandemia lo que importa es el bien del país. Claro. Pero no, nos comenzó a atacar y atacar. Sin embargo, hoy el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato están transitando un camino exitoso. Hay que ver lo que pasó el 8 de julio en la marcha de la capital. Al comité político lo sorprendió también, porque nosotros sabíamos que iba a ser una buena marcha, pero no pensábamos. Pero vemos, sin embargo, lo hemos podido ver que los números de los estudios de opinión siguen dando por debajo de Leonel. Mira, Rosa. ¿Cómo es? No es así. Hay que ver lo que está pasando en la calle. Cuando Abel hace recorrido, primero por el nordeste, ¿qué fue lo que pasó? Abinader estaba en Estados Unidos y metió un tema que no estaba en la agenda, porque le informaron que aquello era una monstruosidad. Cuando se produjo la del noroeste, había que ver cómo la gente salía. Y cuando se produjo ahora la vuelta al Enriquillo, eso era algo verdaderamente descomunal. Es decir, ver la reacción, porque la gente está viendo que el gobierno no ha resuelto los problemas, que lo que prometió en campaña, incluso con el famoso Hugo Giuliani, que él decía que llegado al gobierno la seguridad nacional iba a tener una respuesta, porque la incapacidad del PLD no había sido apta para, no haya podido por esa incapacidad resolver. Llegó al gobierno. ¿Y qué ha pasado? La gente está con el grito al cielo y los servicios que nosotros teníamos como 500 servicios en línea, que tú ibas a pasaporte y en cuestión de minutos tenía todo resuelto. El 911, el 911, miles de personas que se le hubiera muerto su pariente, veían a la ambulancia llegar con médico a la puerta de su casa en pocos minutos y salvar la vida de ellos.
que en la carretera, que la gente se veía desprotegida, encontraba el servicio vial, que en el campo la agropecuaria floreció, la visita sorpresa hicieron un gran trabajo, hasta el grado, para poner un ejemplo, que en una comunidad de Baní, que producía 1 millón de aguacate, llegó a producir 20 millones, y para exportación y todo. Es decir, todo eso se quedó, el sistema eléctrico, que nosotros con Punta Catalina le dimos un jaque mate. Y los apagones habían sido cosa del pasado. Y hace unos días dijo el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana que estaban comprando plantas. Y los inversores se han puesto de moda de nuevo. Claro. Entonces la gente no puede aguantar eso. Hay que darle de comer a esos comercios y a esos centros, a la ferretería, a los centros, para que... De otra manera, no hay Claro. que darle de comer. Ese es un bonito enfoque. Sí, positivo, positivo. Entonces, bueno, lo que digo es que la gente está viendo eso. Hay mucha publicidad, porque yo tengo unos cuartos grandes invertidos en eso. Entonces, no, cuando llegue la hora de la verdad, cuando el año que viene la gente vaya a votar, ahí veremos la encuesta que el pueblo va a hacer. Lo que es evidente, Lidio, es que el sector oposición, que por demás ha estado bastante tenue, si se quiere, no asumiendo el rol protagónico que debió haber asumido, y esa es una reflexión que yo le hago a los diversos sectores de oposición del país. La oposición ha estado prácticamente ausente en todo este proceso, que bastante bien ha descrito, en el sentido de que se han ausentado muchos servicios que son básicos y elementarios para la convivencia de los dominicanos, incluyendo la carestía, que no lo mencionaste, la carestía de los artículos de la canasta familiar. La inflación está reventando, acabándolo a todo. Pero la oposición asume una actitud y un liderazgo poco atractivo. Por eso es inviable que sin ese sector oposición, PLD, Fuerza del Pueblo unificado, puedan derrotar al gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Qué tú opinas sobre ese potencial acuerdo que ya se anunció, pero que definitivamente aún faltan una serie de cabos por atar, y apenas han anunciado algunas candidaturas, cerca de 80, lo cual representa poco, ¿no?, en función de las miles de candidaturas que aparecen envueltas en los venideros procesos comiciales? Sí. Bueno, se está trabajando en el nivel municipal, pero hay una cosa que está influyendo mucho en los tres partidos. Sí. Es que la alianza opositora Rescate RD produjo un impacto que yo digo que hay de pánico en el Palacio. Sí. Porque esas tres fuerzas, no hay ninguna duda de que cuando lleguen las elecciones de mayo y que las tres vayan unificadas con el candidato que haya resultado mejor posicionado, mejor votado, Luis Abinader tiene que preparar la mochila para irse a su casa. Es decir, el 16 de agosto del año 2024 es el que arregle su mochila, porque va a descansar, porque la gente no es verdad que va a aguantar 4 años más con todos estos problemas. Y la gente no recuerda que en el desayuno escolar, que cuando los muchachitos pobres van a la escuela, el desayuno, el almuerzo, la merienda, todo el PLD se lo aseguró. Y se ahorraban cada familia, por cada muchachito, 7,000 pesos. Sí. Entonces eso se ha perdido. Es decir, la gente no va a soportar 4 años más, porque no hay masoquismo, no hay suicidio en la población dominicana. La población dominicana ama la vida, y la vida la representa el progreso que comenzó a desarrollar el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cómo se explica entonces que el presidente siga apareciendo en los escenarios punteros? Porque yo no entiendo el razonamiento. El presidente sigue apareciendo en primer nivel, bueno, tú sabes, muy por encima de ambos sectores, sí, de la oposición. Mira, Francis, la publicidad hace un papel. Cuando tú le repiten lo mismo 50, 100 veces, a menos que uno no tenga conciencia crítica, lo absorbe todo como una esponja. Yeah. Entonces, cuando llega a ese nivel, porque hay expertos que están con él. Claro. Lo llevan al subconsciente. Esa repetición,
de que está haciendo esto y esto, pero El vaya usted a ver subconsciente de hechos. los que llenan las encuestas, el subconsciente de los electores potenciales. Exacto, entonces sueñan entonces, todo lo que están viendo en el día, lo llevan al sueño, porque es el proceso psíquico del ser humano. Entonces llega un momento en que el subconsciente está abarrotado de esa publicidad, porque le están viendo todo el tiempo. Y entonces van a hablar según eso que tienen en el subconsciente. Sí, eso puede ¿Quiere ser. decir entonces Y que es un producto publicitario el gobierno y el posicionamiento de Abinader? Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, porque los hechos no dicen que él merezca tener principalía electoral. Los hechos lo desmienten. Pues solamente es eso de que él le dijo yo lo recuerdo como ahora, vino con Giuliani, con todo aquel despliegue, y entonces decía, pero no apareció el bendito Giuliani, No, no ha aparecido. los delincuentes lo tenemos ahí todavía. Lidio, pero aún así volvemos a insistir, nos preocupa algo, esta desvinculación de miembros del PLD. En el día de ayer sale que Fabiana Tapia, una diputada de ustedes, de San Juan de la Maguana, pues renunció, pero renunció con una carta diciendo que sectores inmersos dentro del PLD la han maltratado. Y eso como que, ¿verdad? Mira, yo respeto a cada ser humano, pero cuando tú ves el PLD lo que está haciendo, la respetuosidad del partido para todos sus miembros, que se traduce en esos congresos democráticos que llevamos a cabo, donde no hay imposición de nada, que tú ves que la nueva directiva elegida son la mayoría jóvenes, gente nueva, un partido que está transitando el camino de hacer que un hombre como Abel Martínez, exitoso, porque perteneció al sistema de justicia y lo hizo bien, al sistema legislativo y lo hizo bien. Como alcalde, la mejor alcaldía que registran los estudios. Entonces, una persona que está en conexión con la juventud y con la adultez, que es una persona que tiene el deseo y la decisión de hacerlo desde jefe de Estado bien. Entonces, es un momento auspicioso. Yo no quiero juzgar a nadie, Rosa. Yo respeto a todo el que tome esa actitud. Tú sabes que ni voy a evaluar por qué. No, eso que lo haga Dios. Eso que lo haga Dios. Pero nosotros seguimos firme trabajando para que lo mejor de la República Dominicana se siga aglutinando en torno al Partido de la Liberación Dominicana con su candidato presidencial. Y yo estoy seguro que vamos ganando terreno. Vamos ganando terreno y no hay razón para no seguir avanzando porque el gobierno no da señales contundentes de que esté dispuesto a que la inflación que está yugulando, que está acabando con el bolsillo de la gente, eso pueda ser superado. O sea, fíjate cómo el PBI también baja ahora. Nosotros lo habíamos mantenido siempre en un rango, entonces eso también baja. Es decir, la economía no anda bien. Y por tanto, Abel es una gran esperanza con el PLD como su partido. Y la alianza opositora, obviamente, va a jugar un papel importante para que hagamos un gobierno compartido. Porque yo sueño con eso. Y que gente buena, con mucha capacidad del PRM, en ese gobierno pueda integrarse. Para que hagamos el país de todos. Porque nosotros tenemos que hacer el país de todos y de todas. Pero ha de suponerse también, Lidio, que la conciliación de los acuerdos, la ejecución de esos proyectos conjuntos que tiene el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, va a generar algún tipo de trastorno también al interno de cada una de esas organizaciones. Es posible, Francis, porque tú sabes que los seres humanos, el ego nos Sí, atrapa, sí. nos atrapa, es lo mío, lo mío. El egoísmo natural. El egoísmo, Rosa. Pero hay que tratar de que sea el bien común lo que prime. Y el que no esté con el bien común no va a terminar bien. No, el que está con el bien común termina bien. Bien, pues a propósito de terminar bien, vamos a agradecer a Lidio Cadet la traída, la entrega de este libro Claro, que sí. acaba de poner en circulación a cada uno de los que formamos Notas. parte del matutino del país. Se llama Notas autobiográficas, un De manera viaje que ahí hacia la tenemos- eternidad. Gracias. Aquí está el libro para Gracias. Trifolio, que ya posiblemente se reintegre a partir del próximo lunes, Dios mediante, para Roberto, que lo propio hará el lunes.
y también tenemos el libro que nos acaba de traer Lidio Cadet para Ana Jiménez, para todo el staff, este libro que por supuesto haremos su lectura correspondiente para conocer más a este hombre que ha estado aportando desde el escenario político del Partido de la Liberación Dominicana grandes logros para toda la comunidad nacional. Gracias, don Lidio Cadet, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a Tenemos ustedes. mucho más contenido que compartir con ustedes en este matutino del país por el Canal 6. No se muevan y retornamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado.